amigos, me complace saludarlos nuevamente. Este es el tercer programa de Cultura Democrática y vamos avanzando con el análisis de las preguntas del referéndum y la consulta popular 2018. Las inquietudes que la ciudadanía nos ha planteado las hemos ido despejando con nuestros invitados. Lo importante es que los ecuatorianos reflexionemos sobre el voto para poder ejercerlo de una manera informada el próximo domingo 4 de febrero. Solo así podremos construir una cultura democrática, donde la población tenga plena conciencia a la hora del sufragio y donde su punto de vista se haga respetar. Recuerden seguir nuestro programa en vivo este viernes por la señal de Telesucesos o en nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. Bienvenidos ecuatorianos y ecuatorianas. Es un placer estar una vez más con ustedes, tratando los temas de la consulta popular. Este es Cultura Democrática, el programa promovido por el Instituto de la Democracia y el Consejo Nacional Electoral para dilucidar, analizar, reflexionar en torno a cada una de las 7 preguntas a las que nos veremos abocados a responder el próximo 4 de febrero. La Constitución, reconocida desde el año 2008, ha contemplado los derechos de la naturaleza, así como algunas limitaciones a la explotación de los recursos no renovables. Ese es el ámbito en el cual hoy estaremos trabajando con nuestro invitado sobre las preguntas número 5 y 7. Nuestro invitado de hoy es un experto en esta temática, es el economista Max Lascano. Max Lascano es profesional especializado en economía y medio ambiente, ha colaborado activamente en políticas y estrategias para soluciones integrales a problemas de pobreza, inequidad social en Ecuador y América Latina. Ha trabajado para organizaciones públicas como el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, así como entidades privadas que trabajan temas de ONGs, gobernanza y desarrollo sustentable. Bienvenido, Max, un placer tenerle en este espacio. Richard, muchas gracias por la invitación, un gusto verte, hace algún tiempo no nos veíamos. Un gusto tenerte aquí, Max. Bien, vamos a entrar en materia. La pregunta número 5 dice: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos? ¿Sí o no? En primer lugar, Max, ¿la pregunta es pertinente? Yo creo que esta pregunta es muy pertinente, la verdad. El tema de la minería ha sido un tema bastante polémico en el país, ¿no es cierto? En los últimos años se ha generado un debate constante. La Constitución sí efectivamente ameritaría una reforma constitucional, de lo que yo entiendo, porque actualmente la Constitución da la potestad de que, prohíbe la intervención de extracción de recursos naturales no renovables dentro de áreas protegidas y zonas intangibles, pero da la potestad a que por una disposición o un pedido del presidente de la República, la Asamblea pueda dar un trámite positivo y declarar de interés nacional, y se habilita la posibilidad. Por eso es lo que sucedió con el tema del Yasuni, o también puede ser vía consulta popular. Son las dos opciones que da la actual Constitución. Lo que ahora hace la pregunta, lo que haría la reforma es prohibir netamente, al menos lo que yo entiendo, no sé si ahí tal vez algún abogado pueda tener otra percepción, pero de lo que yo entiendo es agregar un segundo inciso a este artículo, que es el artículo 407 de la Constitución, donde prohibiría ya todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fines o procesos en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Es lo que dice ya el anexo de la pregunta, prohibiendo completamente la actividad minera metálica. Es interesante, el tema es que es minería metálica, habría que también explicar un poco más justamente temas, ¿no? Max, yo quería preguntarte, ¿por qué la distinción entre metálica y no metálica? Más que nada para que la ciudadanía pueda comprender eso, y por qué la no metálica necesita otro tratamiento. Ya,
tenemos que conocer que primero que toda la minería metálica es tal vez la más polémica de todas, aunque no quiere decir que la otra no tenga impactos, pero minería metálica estamos hablando de cobre, de oro, ¿ya? Que son actividades que requieren bastante uso de agua, por ejemplo, y utilizan a veces químicos y cosas que tienen un riesgo ambiental, yo diría tal vez un poco más grande que el otro. Sin embargo, la minería no metálica también genera impactos. Bueno, no hay actividad humana que no genere impactos, eso es sin duda alguna. Entonces, la minería no metálica son, por ejemplo, el tema de calizas, de piedra, que sirve mucho para la construcción. Entonces, tenemos mucha minería en varios sitios que generan problemas. Por ejemplo, acá en Quito, la gente que habitamos aquí en Quito, recordamos mucho que hace algún tiempo hubo también algunos problemas con esta minería no metálica en la mitad del mundo. Ya cuando ahí había unas canteras, que se sacaba mucho material. Sí, efectivamente era evidente. Sí. Evidente, entonces la contaminación también genera problemas, ¿no? Genera contaminación de partículas suspendidas de polvo, ¿no es cierto? A veces puede afectar a la salud de la población. El tráfico, el movimiento de tierras, en la nube, ¿no es cierto? Hay algunos efectos que también generan impacto, pero digamos que de algún modo es un poco más menos, el impacto negativo tal vez podría ser menos fuerte, sobre todo el tema del agua. Yo creo que en la minería metálica siempre el problema fundamental es el tema del agua, que tiene implicaciones un poco más serias, ¿no? en el ambiente, en la biodiversidad, en las comunidades. El agua es vital. No obstante, la minería no metálica no debería ser prohibida también en espacios urbanos. Por ejemplo, estos de cuando uno viajaba a la mitad del mundo, en Pomaski, etcétera, en sus alrededores era evidente y a veces incluso nocivo el polvo que se respiraba ahí. El tema de la prohibición es un tema bien controversial, ¿no? O sea, son actividades que son necesarias. Tanto la metálica como la no metálica las utilizamos en el día a día. O sea, nosotros movilizamos en autos que utilizan metales, ¿no es cierto? Computadoras, teléfonos celulares. Todo prácticamente es inevitable. Es inevitable, ¿no? El problema siempre va a ser en dónde hacerlo y haciendo un análisis de costo-beneficio, ¿no? Lo ideal sería hacerlo en donde tenga un menor impacto en beneficios, ¿no es cierto? En costos, perdón, y que sea más rentable en beneficios, no solo económicos, sino también ambientales y sociales, en zonas donde no haya tanta actividad o presencia humana, donde no sean zonas sensibles, ecológicas. El tema aquí habla de áreas protegidas, entonces también sí, la verdad genera un poco de polémica, también deberían ser las no metálicas, pero digamos que las no metálicas son un poco más generales, o sea, no es... están en todas partes prácticamente, donde hay un río, donde hay una quebrada, o sea, se encuentran en varios sitios. Yo diría que el tema de regulación podría ser un poco más complicado, aparte que también por beneficios de la población, son materias primas para la construcción. Mientras más alejadas estén, más se encarecen los productos, en fin, una serie de temas que podría ser ahora, el motivo, ¿no? Algo que a mí me llama la atención es que yo pensaba que efectivamente estaba prohibida la minería en todas sus etapas y, o sea, yo digamos en mi comprensión de tratar de estar enterado y en términos generales, por supuesto, no de especialista, pero que en áreas protegidas habría estado ya prohibida. ¿No es así? Está prohibida, la Constitución ya la prohíbe en el artículo 407, pero como decía al inicio, hay también la misma Constitución abre la posibilidad de que por iniciativa presidencial se levante esa prohibición vía un acuerdo de la Asamblea Nacional que tiene que también dar su dictamen favorable. Esto quiere decir que esta pregunta de todos modos podría tener esa preocupación también, que ya no se pueda hacer ese acuerdo presidencial, o cómo está en el anexo. Yo de lo que entiendo, al menos ya te mencioné, en la parte legal siempre hay distintos criterios, pero de lo que entiendo se añade un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución, prohibiendo completamente ya todo tipo de minería metálica en áreas protegidas, en centros urbanos, zonas intangibles, de lo que yo entiendo. No sé si alguien dirá, pero en el artículo anterior, en el inciso anterior, da la posibilidad de que el presidente de la República envíe, pero yo entendería que aquí lo que está tratando de hacer es, el presidente puede hacer alguna declaración, pero no en estos casos. Leamos el anexo para tener esa certeza. El anexo número 5 dice: sustituyase el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente por el siguiente texto, comillas:
de la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas. Se prohíben las actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este código. Se prohíbe todo tipo de minería en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. No obstante, lo que se añade, ¿no? Aquí dice, salvo la excepción prevista en la Constitución. Es decir, esa excepción continuará luego de esta consulta. Ahí es un gran interrogante, la verdad. Yo no lo sabría decir. Yo creo que el espíritu es prohibir completamente, pero la verdad, cuando hay en la parte legal siempre hay distintos criterios, podría ser que hubiera esta excepción, que si fuera así sería prácticamente inoficiosa la pregunta. O sea, ¿para qué nos preguntan si igual va a haber la excepción que ya tiene la Constitución actual? Ya está, entonces ¿para qué reformaríamos la Constitución? No tendría sentido, la verdad, sería casi ineficiente hacer esta pregunta si va a haber la salvedad. Algo que quisiera yo añadir, que creo que va un poco más allá incluso en sí de la pregunta, es el tipo de desarrollo que buscamos como país. Yo creo que ese es el punto central. Y quizás ahí yo diría que si la pregunta va realmente a prohibir completamente la minería en estos espacios, creo que hay un lado positivo de que realmente estaríamos obligándonos de alguna manera a buscar ya un nuevo tipo de desarrollo, que esté centrado más bien en los recursos renovables, ¿no es cierto? Donde la biodiversidad y todos sus potenciales usos los podamos utilizar de una manera más eficiente. Hay tal vez reconocer que actualmente el Ministerio del Ambiente con la actual administración están haciendo una apuesta interesante en el tema de bioeconomía, que le llaman, que es el uso y aprovechamiento en todas sus maneras de la biodiversidad, ¿no? Sacar en base a procesos. Ahorita se está hablando mucho de bioplásticos, derivados de la biodiversidad que reemplacen, sustituyan a los recursos fósiles, ¿no es cierto? Entonces, quizás si la pregunta, si esto nos va a ayudar a que realmente el país empiece a apostarle a esas alternativas, sería interesante, yo le veo interesante a esta pregunta, ¿sí? Sin duda alguna. Es decir, para el régimen del desarrollo. Así es. Que en teoría era ese buen vivir, que era una nueva propuesta innovadora que proviene no de la Constitución de 2008, sino de movilización y propuestas desde los años 80 y 90. Lastimosamente, el buen vivir ahora es una categoría que se ha desgastado. Se ha desgastado, En los últimos años esto se vio... Pero no ha perdido importancia, creo yo. Se ha desgastado, yo creo que hay que retomarlo, no hay que... Por el desgaste hay que dejarlo a un lado, más bien al contrario, yo creo que deberíamos tratar de repotenciar ese significado. ¿Y qué sería el buen vivir? Bueno, el buen vivir es, a mi modo de ver, es el desarrollo que logra que las personas tengan una vida digna, ¿cierto? Una vida no onerosa necesariamente, sino una vida que es suficiente para tener su satisfacción de sus necesidades. Es una vida que respeta el medio ambiente y más que respetar, o más importante ya que el mismo respeto, garantiza que podamos seguir viviendo en este planeta. O sea, si no logramos tener una economía que vaya de la mano con el medio ambiente, que respete los ciclos ambientales, que respete los límites de carga que tiene este planeta, no tendríamos, simplemente no va a haber una vida digna. Ahorita ya estamos viendo las consecuencias del cambio climático, cada vez se sienten más. Entonces, llegar a un buen vivir significa eso, tener una armonía, un respeto a los ciclos naturales y a la parte vivir de una manera digna, tener una vida que pueda cumplir todas sus necesidades. ¿No es eso lo que propone el desarrollo humano y el desarrollo sustentable? Desarrollo humano promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene además indicadores. ¿Es lo mismo o no? Tiene matices distintos. Yo creo que hay algunos matices. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del buen vivir, este tema de la vida no onerosa. A mí me gusta ese. En el concepto de desarrollo sostenible, no necesariamente. Ahí dice, cada país tiene su manera de ver su desarrollo. Entonces, eso siempre genera mucha polémica, ¿no? Entonces, si cada país quiere tener el desarrollo, el nivel de consumo o de gasto que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, no hay planetas que alcancen para eso. No todos vamos a poder vivir a ese nivel de
de consumo que tienen los Estados Unidos, por decir algo, o podrían decir también Europa. Entonces, ese es uno de los límites que tiene, o problemas que tiene el concepto de desarrollo sostenible es ese. En cambio, acá ya te pone una restricción, no es una vida completamente onerosa, es una vida que pueda satisfacer para todos, a un buen nivel. Comprendido. Entonces creo que por ahí va la pregunta. Yo creo que ese es un tema como para un diálogo mucho más extenso, únicamente mucho más para extenso. Pero Max, nosotros cada semana presentamos preguntas que nos hace la ciudadanía y que responden nuestros invitados. Vamos a pasar a las preguntas respecto de la número 5 de la consulta. Mi nombre es Elder Pastrano, soy estudiante de la carrera de Sociología. Mi pregunta está referida a la número 5 y a la número 7. ¿Por qué en la pregunta número 5 se prohíbe la extracción minera y en cambio en la pregunta número 7 solo se limita porcentualmente a la explotación? ¿Por qué no prohibir las dos? Mi nombre es Gustavo Díaz, soy de la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, yo quiero hablar sobre la pregunta 5, que habla sobre enmendar la Constitución para prohibir la minería metálica en el Ecuador. Bueno, la minería es una industria muy importante para el país. Debe haber industrias que puedan extraer los minerales del país, pero tenemos que tener un compromiso serio con lo que es la naturaleza. Debemos nosotros desarrollar el país, desarrollar las industrias, pero sin olvidar tampoco que no debemos olvidar que existen áreas protegidas. Max, interesante. Por favor, tu respuesta. Mira, a mí muy buena la pregunta de los muchachos, la primera sobre todo que habla por qué no se prohíben las dos, ¿no? Es decir, ¿por qué no se prohíbe? Estamos hablando solo de minería metálica, no estamos hablando de petróleo. Yo creo que eso es una muy buena reflexión que tenemos que hacer. En la primera se prohíbe la minería y en la segunda pregunta estamos hablando del tema petrolero, pero no se la prohíbe. Entonces, yo no sé, ahí tal vez se puede dar para muchas elucubraciones, pero a mí me parece que en general la minería metálica hasta ahorita los grandes hallazgos de yacimientos no están en áreas protegidas, ¿ya? Entonces, quizás uno podría decir, como no están, prohibámosla en áreas protegidas para evitarnos el problema. No obstante, hay mucha polémica en torno a una empresa china que está ya trabajando en la provincia de Morona, Santiago. Así es, pero no es área protegida. Son territorios Shuar, ancestrales Shuar, todo es todo un tema polémico. Pero no sería, por tanto, un territorio intangible ese. No, porque para las declaraciones de zonas intangibles, y eso no sé si entramos de la siguiente pregunta, que es mucho más polémica que esta primera que estábamos analizando, se necesita una resolución, un decreto. Por ejemplo, las zonas intangibles que protegen a los pueblos en aislamiento se hizo mediante un decreto ejecutivo, ¿ya? No hay, para otras zonas del país no hay zonas intangibles, entonces es un proceso administrativo que deberíamos crear. Bien, efectivamente esto entra en el terreno de la pregunta número 7, que es la última de la consulta. Y vamos a analizarla. Cito textual. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? ¿Sí o no? Es interesante, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Creo que hay que darle muchas lecturas. La primera que yo quisiera mencionar es las zonas intangibles en el país han declarado vía decreto ejecutivo. Entonces eso, como algo les he aprendido a los colegas abogados, siempre dicen lo que se deshace como se hace. Entonces bastaría un decreto ejecutivo para ampliar las zonas intangibles en 50.000 hectáreas. Es decir, yo creo que ahí tal vez uno podría decir no hace falta realmente una consulta popular para tomar esa decisión, ¿ya? Eso me parece a mí que es un primer hecho. Un segundo hecho, tal vez nos hablan de hectáreas, de número, vale la pena, todo es relativo, hay que comparar con otras cifras, por ejemplo. Pero las hectáreas no son relativas, o sea, ¿por qué ese número, además de 1.030 Exactamente, a 300? Vamos a ver precisamente eso, solamente algunos datos. El Parque Nacional Yasuní tiene 1 millón de hectáreas, más o menos, un poquito más. La zona intangible actual tiene 758.000 hectáreas. 758.000 hectáreas, es una área bastante grande, ¿no?
la pregunta habla de aumentar 50.000. Estamos hablando de hablar menos del 10%. Entonces, ya relativamente ya no es tan importante, ¿no es cierto? 50.000 es menos del 10% de lo que ya actualmente tiene la zona intangible. El área de explotación. El área de explotación está autorizado hasta 1.000 hectáreas, pero actualmente el Petroecuador tiene una intervención de 210 hectáreas, si no me acuerdo, por aquí creo que estaba el dato. Es decir, menos de las 325 hectáreas. Y la planificación es que llegue a menos de 300 hectáreas. Entonces, quizás es reducir el colchón que alguna vez parece que dieron hasta 1.000 por si acaso. Hasta 1.030 y reducirlo a 300. Sin embargo, todavía no se ha llegado a 300 en el espacio. No se ha llegado, entonces es como, bueno, un poquito, en todas maneras no puede decir, bueno, de todas maneras garantiza y ayuda para que no se vaya a llegar a más, que ya claro, también es bueno, siempre es bueno, ¿no? Pero parece ser que no había esa reducción. Y quizás un dato más relevante, de acuerdo a declaraciones del ministro de Hidrocarburos, él ya señala de que no va a haber una afectación a la cantidad de petróleo, de actividad petrolera que va a haber en la zona. O sea, si contestamos sí, o sea, la explotación petrolera va a continuar y se va a seguir, se va a producir lo que se pensaba producir. O sea, pero dentro de esas 300 hectáreas. Dentro de las 300 Es decir, hectáreas. Lo que nos garantiza al ganar el sí esta pregunta es que no se vayan más allá de 300 hectáreas, aunque hubiera posibilidad de hacer explotación más allá de ese territorio. Así es, eso es lo que manifiesta en la pregunta, pero en general ya digo, las expectativas en el sector petrolero es de que no es una restricción realmente a lo que se pensaba hacer. Aparte también hay que reconocer que la tecnología que se está aplicando aparentemente es bastante amistosa, y también no necesita tanta perforación. Ahí esta perforación envía en racimos, que creo que entra un pozo y saca dentro del territorio, es donde se expande, no en la superficie. Entonces, parece ser que eso ayuda para que la explotación y la gente que está interesada no vea que esto es una amenaza a la extracción petrolera. Y eso genera polémica, ¿no? Porque por un lado, lo que otros grupos quisieran es de que no hubiera extracción petrolera. Y quizás ahí la pregunta podría, incluso yo he leído declaraciones de algunos de los grupos ambientalistas que se sienten un poquito como no tan satisfechos, ¿no? Porque quizás ellos prefieren una pregunta que diga sí o no a la explotación petrolera, pero realmente yo diría que esta pregunta lo que trata de hacer es quizás limitar algunos impactos o potencial incremento de la actividad, más no la exclusión de la actividad. Claro, que por otro lado, también hay que decirlo, sería bastante idealista pensar que no se va a hacer explotación petrolera cuando sabemos que nuestro país depende de la explotación petrolera para el ingreso de divisas. Así es, pero tal vez ahí también señalar, ¿no? Nuevamente el tema de discusión en ambas preguntas es el estilo de desarrollo que quiere el país. O sea, hay temas, yo creo que el tema del petrolero, minero ha generado mucha polémica, es bueno que genere debate, pero no es en los únicos temas y ni siquiera, ¿verdad? Otros piensan que son los más relevantes, ¿sí? Para el buen vivir. Para el buen vivir, ¿no? Por ejemplo, y para la conservación del medio ambiente. Tenemos mucho más impactos ambientales en temas como la expansión de la frontera agrícola. Esa es la principal causa de deforestación del país. Tanto o más que los impactos que ha dejado la explotación petrolera, porque la explotación petrolera ha sido, especialmente la primera de los años 70, ha sido sumamente polémica, claro, ¿no? Muy polémica. Es que los impactos y quizás tienen una intensidad o magnitud más grande, o sea, son más evidentes. Lo otro tal vez no se ve tan feo, digamos, ¿no? Cuando uno expande la frontera agrícola, parece que es más normal, la ¿no? naturaleza. La naturaleza, sí. Pero estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo servicios ambientales. La expansión de la frontera agrícola es un tema bien grave que sigan habiendo factores de deforestación que no se están atendiendo por este lado. Y el otro tema también, todo el tema de impactos en cuanto al agua, ¿no es cierto? A las descargas hídricas de las ciudades, todo el tema de manejo de residuos del agua en el país es un tema todavía sumamente sensible, además, y estamos el tema del agua y a eso súmale todo el tema de producción y consumo sostenible. O sea, seguimos consumiendo productos que tienen un impacto ambiental tan grande, los plásticos. O sea, claro, al final hay temas que yo creo que son igual de importantes que el tema petróleo minero, sobre todo porque creo que con una adecuada tecnología, digamos que se pueden minimizar de alguna manera
lo más que se puedan los impactos de estas actividades. Se ha desarrollado mucho la industria en estos años. Entonces creo que por ahí son cuestiones bastante polémicas también, la ¿no? verdad. Sí. No obstante, la explotación petrolera que va a continuar, la realidad es esa, pero sería muy importante que se regule, se controle y se limite su impacto ambiental, al igual que todos estos otros elementos que se ha tomado en cuenta. Y tal vez lo que tú estás diciendo, toda la actividad petrolera y minera, los rendimientos de esas actividades nos deberían ayudar a que el país realmente camine hacia un cambio de matriz productiva, ¿no? Y en ese cambio de matriz productiva, pensar en nuevos tipos de desarrollo, como yo creo que la orientación no era mala, el tema de bioconocimiento, todo lo que son tecnologías, en base al intelecto, creo que esa es la apuesta. El país tiene que empezar a apostarle a la industria del pensamiento, ¿no? La industria del pensamiento. Hay que empezar a hacerlo, porque efectivamente se ha hablado mucho de matriz productiva, pero sigue siendo la misma. Así es. Vamos a pasar a las preguntas sobre la pregunta número 7. Adelante, por favor. Mi nombre es Óscar Jaramillo, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, y mi pregunta va relacionada y mi inquietud va relacionada con la pregunta número 7 de la consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní. ¿Es de veras viable en nuestro país reducir el área de explotación del Parque Nacional Yasuní, sabiendo que en nuestro país la principal fuente de exportación es el petróleo? Algo que ya estábamos conversando. Efectivamente. Y lo del Yasuní, además, es algo que ha calado mucho en la juventud. Así es. Porque muchísimo. el proyecto, que tampoco era una iniciativa del gobierno anterior, sino que desde finales de los 90, yo conocí la iniciativa de esto de intercambiar, no explotar el petróleo por apoyo externo para el desarrollo y medio ambiente. Y llegó a calar mucho en la juventud. Y ahora nos reclaman, con justa razón. Con justa razón, ¿no? La verdad, el tema Yasuní, todo el tema de biodiversidad, de áreas protegidas, siempre es un tema muy noble, ¿no es cierto? Genera muy buena espíritu en la población y sobre todo en los más jóvenes que tienen estos ideales tan grandes. Y claro, yo creo que nos están tomando una lección ahora. La respuesta para el amigo sería decirle que, de acuerdo a los datos que nos ha dado el mismo Ministerio de Hidrocarburos y de lo que se puede analizar, no va a haber una reducción en la explotación petrolera. O sea, eso me parece que es lo más sui generis de la pregunta. De todas maneras, tiene algún beneficio en el sentido de limitar, restringir un poco más cosas que tal vez no estaban explícitas, pero estaban implícitas. Entonces, en ese sentido, la pregunta es no, creo que no va a pasar una reducción petrolera. O sea, el tema no. Y en la otra pregunta se limita a la extracción minera, metálica, no la petrolera. Entonces, obviamente se está aceptando, el país necesita estos recursos. Nuevamente, yo creo que ahí lo importante es qué uso vamos a dar a los recursos, ¿no? Si estos recursos renovables, en la teoría económica ambiental, nos habla de que los recursos no renovables tienen que ser sustituidos en el largo plazo por recursos renovables. Entonces nosotros deberíamos apostar, sacar todos estos beneficios de estas áreas con el cuidado ambiental máximo para que haya el menor impacto, pero que nos ayuden, que nos contribuyan al país a apostarle a que luego tengamos una industria basada en los recursos renovables, que la biodiversidad ahora, de ahí es lo clave. Solo decir que en el anexo de la pregunta número 5 sí se refiere a que se prohíben actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero eso está con la excepción que digo que todavía se mantiene. La excepción eso es lo que un abogado nos debería dilucidar, y más que nada el tiempo nos lo dirá. Claro. Pero, Max, ¿tú crees que a estas alturas, más allá de nuestras preguntas, es posible nuevamente un proyecto como el de el Yasuní, de nuestra acción petrolera, por intercambio de recursos? Creo que ahora es difícil, ¿no? Ya está nuestro principal, digamos, producto para presentar esa iniciativa era el Yasuní. O sea, yo creo que ahorita ya es poco probable que tengamos un éxito en ese sentido. Pero hay otras iniciativas en el país y en el mismo Yasuní se puede beneficiar. Son todos los mecanismos que tiene actualmente la Convención de Cambio Climático sobre compensaciones por reducción de la deforestación. ¿Ya? Eso es muy interesante. El país tiene iniciativas como
el programa Sociobosque, que yo lo conocí muy de cerca, trabajé en él, que ya está ayudando al país a captar financiamientos externos. Entonces yo creo que todavía hay un campo de maniobra, no solo es Yasuní, sino en todas las áreas que tienen cobertura boscosa, todas las áreas protegidas, los bosques protectores, las áreas privadas que se están conservando, en apostarle a este tipo de mecanismos para poder captar financiamiento del exterior. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Muchísimas gracias, Max. Lastimosamente el tiempo es siempre nuestro peor enemigo en estas discusiones, porque cada uno de estos temas nos lleva a un campo enorme y que, por cierto, tiene enorme importancia para el desarrollo de nuestro país. Soy Richard Salazar, esto es Cultura Democrática. Les agradecemos habernos seguido el día de hoy y les invitamos a continuar la próxima semana, en que trataremos la pregunta número 2. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y, por supuesto, a mandarnos sus sugerencias o preguntas que quisieran que hagamos. Muchas gracias.